Hola compañeros y compañeras, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy me quiero referir a la propuesta que hizo el gobierno y que ingresó al Parlamento para aumentar el sueldo mínimo en 10.500 pesos. El miserable sueldo mínimo en 10.500 pesos. La última vez, el año pasado, había sido un aumento de alrededor de 3.000, 4.000 pesos aproximadamente. Y eso significa que el sueldo bruto con esta propuesta del gobierno hoy día para alrededor de 868.000 trabajadores y trabajadoras en Chile quedaría en 337.000 pesos y líquido en 272.000 pesos. O sea, líquido 272.000 pesos. Una real miseria en consideración de que un arriendo de una pieza, no de una casa, sale aproximadamente 200.000 pesos. Mensualmente se gasta 40.000 pesos en pan. Si sumamos luz, agua, locomoción, ya se nos va prácticamente la mayoría del el dinero. Por lo tanto, si realizamos un análisis en torno a la necesidad y a la capacidad de consumo y el sueldo mínimo, efectivamente que la propuesta genera un amplio rechazo, no específicamente de los sectores políticos, sino que de la clase trabajadora en su conjunto. A propósito de los sectores políticos, cuando vimos que la dirección de la CUT se juntaba con Jana Proboste, dirección de la CUT, Bárbara Figueroa, eh, y la candidata presidencial del Partido Socialista, Paola Narváez, presentaban como frente único, como la típica política del Frente Popular, popular entre comillas, un frente de conciliación, de clase, proponían un sueldo mínimo de 500.000 pesos como renta básica universal, ¿ya? Eh, a sabiendas que el gobierno se iba a oponer, ¿ya? Y ahora la clase trabajadora tiene que esperar todo el trámite parlamentario y, y mientras tanto está solucionando o enfrentando la crisis principalmente con los retiros de su propio dinero, ¿ya? Que en realidad es una lucha porque los empresarios dueños de las AFP suelten el dinero que nos han robado. Acá hay varias discusiones. Yo quiero dar la primera discusión respecto al sueldo mínimo. El sueldo mínimo, hay muchas hipótesis al respecto. Primero, tenemos que considerar que estructuralmente la economía en Chile y los puestos de trabajo en un 67% se concentran en empresas hasta máximo 50 trabajadores, por lo tanto estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, hay un sector de la población considerada clase media, en términos marxistas, pequeña burguesía, en términos weberianos, clase media, en términos marxistas, pequeña burguesía, que si bien son dueños de algunos medios de producción, o bien su capacidad de consumo es mayor por lo mismo, no tienen el suficiente capital para poder explotar a más trabajadores de los que ya explotan. Por lo tanto, estos sectores se verían afectados de alguna u otra forma por este aumento y evidentemente el gobierno para poder mantener un régimen, un Estado o la élite empresarial, los 10 grupos económicos, las 10 familias más ricas, no van a alterar el sueldo mínimo porque no es porque les afecta a ellos directamente, en principio. Lo que pasa es que al aumentar el sueldo mínimo significaría precarizar aún más a los sectores medios y a la pequeña burguesía dueña de pequeños medios de producción, pequeños emprendimientos o algunos restaurantes principalmente, en áreas de servicio principalmente yo diría, de compra y venta de productos, porque eso significaría aumentar considerablemente el salario de los trabajadores y efectivamente para poder mantener ese nivel de vida de alrededor de 16% de la población que gana a nivel familiar y que se considera de clase media y es considerado como clase media por la OCDE, eh,
no podría reproducirse como tal. Entonces, eh, siempre estamos hablando de los bandos opuestos, de los bandos extremos, pero es interesante y es muy importante que podamos identificar el comportamiento de una clase social que se ha ido formando material y subjetivamente en el tiempo y ha ido variando en sus condiciones económicas como en sus representaciones políticas, que es la famosa clase media. O sea, actualmente la mitad de la población se considera de clase media en términos subjetivos y el estallido social de alguna u otra forma vino a develar que esa clase media está sumamente descompuesta. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos que considerar muchas variables. Entre ellas, esa variable que significa que si el aumento del sueldo mínimo significa disminuir el nivel de vida de los pequeños propietarios. Y eso significaría colocar en tensión a los pequeños propietarios con los grandes propietarios, po, que les prestan servicio a las grandes empresas nacionales y transnacionales que pertenecen a las 147, a los 147 magnates más ricos del país o a las 10 familias más ricas, a los Mata, a los Luxi, los Angelini, los Yarur, a los dueños de las forestales, a los dueños de las mineras, etcétera. Y que estos pequeños propietarios forman parte de esa cadena productiva como suministradores principalmente. Eh, entonces la clase media tiene esa característica, que no es una clase confiable en el sentido de oponerse tajantemente, ¿ya? A los grupos económicos cuando despierta, porque efectivamente desea mantener lo poco que tiene, pero también a la vez vive en esta contradicción porque se ve en tensión a causa de que los mismos grandes grupos económicos, al acumular más riqueza y superexplotar más a las y los trabajadores, ¿ya? Endeudarlos cada vez más, eso hace que estos sectores medios, que pueden ser un componente de la familia, puede ser un propietario de un pequeño medio de producción, tener hasta máximo 50 trabajadoras y trabajadores, pero dentro de su círculo familiar hay profesionales, abogados, arquitectos, ingenieros, profesoras, profesores, cientistas sociales incluso, etcétera. Eh, en ese marco, creo que hoy día es muy relevante ver cómo este sector se está precarizando, pero también eh, analizar las condiciones subjetivas del pueblo más encarecido, que no le interesa el fenómeno de la subcontratación, que debería interesarle, por cierto, porque es alrededor del 60% de los trabajadores en Chile están subcontratados o tercerizados. Y, y un porcentaje considerable está ganando 120.000 pesos al mes, incluso sin contrato. Entonces, en ese marco es muy importante analizar las condiciones económicas por un lado, pero también las condiciones subjetivas, o sea, las creencias, lo que están pensando estos sectores. Bueno, el pobre, los sectores más empobrecidos, más proletarizados, más encarecidos de la población, están más invadidos por las instituciones religiosas y las creencias religiosas. Y una de estas creencias religiosas es eh, el agradecer a Dios por esta obra gratuita, que no tiene que ver con el esfuerzo personal de esta persona que vive en la población, que vive encarecidamente, hacinadamente. Entonces, cada cosa buena entre un mar de calamidades que le ocurren en el cotidiano con el fenómeno persistente de la explotación es algo gratuito que no fue por esfuerzo propio. Entonces empezamos a dar gracias a Dios por tener a nuestros padres vivos, empezamos a dar gracias a Dios por tener algo para comer hoy día, empezamos a dar gracias a Dios por cosas que deberíamos tener de por sí, ¿ya?
La pregunta es por qué damos gracias a Dios y qué significa dar gracias, qué significa estar agradecidos, que es muy propio también de la cultura occidental y que viene de la cultura greco-latina romana. Gracias, gracias, dar las gracias, ya viene de unas hijas de Zeus, que son las tres gracias. Son tres mujeres, ¿ya? Son hijas de dioses, ¿ya? Y que representan cada una la castidad, la hermosura y la pasión. Entonces nosotros entregamos castidad, hermosura y pasión a Dios cada vez que nos ocurre algo bueno y nos sorprende, ¿ya? Hoy día me dejaron salir más temprano del trabajo. Gracias a Dios me dejaron salir, gracias a Dios me dejaron salir más temprano del trabajo. Eh, entonces es parte del pensamiento mágico, pero también que la élite históricamente ha estado imponiendo y se ha transmitido de generación en generación y, y que es parte de la ideología dominante, ¿no? ¿Ya? Bajo esta premisa, si bien las instituciones políticas son responsables de esta reproducción ideológica, me aferro acá a la definición de ideología que tiene Slavoj Zizek, cuando dice que también de alguna u otra forma somos cómplices de esa reproducción ideológica, porque finalmente convivimos con ella, o sea, estamos siempre mediando con cuestiones que tengan que ver con la presión del sistema permanentemente. Y los sectores, y los sectores populares, los sectores trabajadores, están siempre en esa tensión. Y esa tensión finalmente permanente, de convivir con esa tensión, de asumir que la norma tiene que ver con el dolor, ¿ya? Para lo cual tanto estoicos como cristianos, como otros filósofos como Arthur Schopenhauer, la filosofía de Ned Kaizen, han creado verdaderos sistemas filosóficos para poder convivir con la adversidad, bajo la premisa de que naturalmente el mundo no es justo. Entonces, finalmente siempre estamos siendo cómplices de la ideología dominante porque siempre estamos dialogando, estamos bajo una línea de la concordia, estamos concordando, vivimos bajo un régimen de conciliación, ¿ya? Para mantener el trabajo, tú no tienes que ser una buena persona, no tienes que ser una persona justa, tú tienes que ser una buena persona desde la perspectiva patronal. ¿Y qué significa eso? No ser problemático, no cuestionar, no hablar, no decir la verdad, no denunciar las injusticias. Y así convive la clase trabajadora todos los días. Así convivimos la clase trabajadora todos los días. Vivimos con esta lógica aristotélica del equilibrio, ¿ya? Que es la forma en que los estados se perpetúan en el tiempo y se mantiene la concordia y no llegamos a la discordia. Y aquí es donde viene la discusión interesante. Hoy día la CUT dice no al gobierno frente a la propuesta de el salario mínimo, pero sin embargo nunca ha roto y nunca se ha puesto en discordia con los partidos, Democracia Cristiana, Partido Socialista, que han mantenido el régimen por más de 30 años. ¿Cómo puede haber un cambio sustancial si es que en la práctica se sigue pactando y se siguen levantando propuestas con los partidos de la conciliación de clases, con los partidos que desde la perspectiva aristotélica mantienen este estado de cosas, mantienen la paz? Entonces, hoy día no hay posturas políticas o hay muy pocas que abiertamente se planteen la intolerancia, rompan con el concepto de diversidad y rompan con la visión pluralista. O sea,
es evidente que los empresarios son los que nos roban. Piñera, Mate, Luxi, Angelini, ¿ya? Y nos quedamos en la rabia, y nos quedamos en la rabia, y nos quedamos en la rabia. Eso hace mal, psicológicamente hace mal quedarse en la rabia porque finalmente siempre estamos aguantando, siempre estamos tolerando. Y hay todo un marco valórico histórico de la cultura greco-latino-cristiana, romana, heredada, de que tenemos que ser agradecidos, de que tenemos que ser tolerantes, de que tenemos que ser, eh, bueno, con la imposición ya de la religión católica, que tenemos que servir a una orden, tenemos que agradecer a Dios, y si no agradecemos a Dios, agradecemos a la vida, y si no agradecemos a la vida, agradecemos a la luna, agradecemos a los planetas. O sea, estamos totalmente invadidos por eh, distintos, distintas vertientes, variantes de la ideología dominante, desde las religiones católica, evangélica, eh, incluso musulmana, eh, y por otro lado también estamos invadidos por la astrología, por el tarot, por un montón de falacias que lo único que hacen es contener un conflicto que es evidente, que es la lucha de clases. O sea, todas estas formas subjetivas de dominación ideológica lo único que hacen es mantener la paz de los ricos. Entonces, hoy día, el Partido Comunista, a través de dos figuras esta semana, han sido claves en demostrar que no hay política de discordia, no hay política de decir, ya basta, rompemos con todos, como, y que represente genuinamente el anhelo de las masas que destruyeron todo para el 18 de octubre. O sea, cuando Jadwe llama a los socialistas a votar por su proyecto, cuando los socialistas ya tienen a su candidata, que es Paola Narváez, recibe una respuesta contundente. O sea, ¿qué también más poco efectivo, además de conciliador y además de ser bastante poco comunista, si no para nada comunista, ni siquiera socialdemócrata, es pactar de nuevo con la democracia cristiana, hacer un acuerdo, presentarlo al gobierno y que lo rechace? O sea, además de conciliador, en el método es inefectivo en el resultado porque el gobierno presentó una propuesta al solo, sin ningún acuerdo, ni con el Parlamento, ni con los diputados, ni con los senadores. Lo presentó así, solo. Un aumento de 10.500 pesos miserables para el sueldo mínimo, un aumento de la asignación familiar y uno que otro subsidio. Entonces, el llamado es a la discordia, el llamado es a la intolerancia, el llamado es a que seamos problemáticos. La concepción centrista, aristotélica, socialdemócrata, es la que mantiene el orden social y le permite a los regímenes capitalistas explotadores reproducirse en el tiempo. Las dictaduras, las tiranías son las que le permiten a las oligarquías restablecer el orden. Es así. O sea, una vez que se activa la discordia, que se activa, digamos, el despertar, la rebelión, la explosión social, la oligarquía, la élite muestra su verdadera cara, dictatorial, y es mucho más fácil combatirla. Acarrea costos. Costos como las violaciones, las muertes, los torturados, los mutilados. Pero ahí también viene toda también una discusión en torno a lo que entendemos nosotros por el dolor y la vida. Porque como estamos muy influenciados por la cultura greco-latina romana cristiana, ¿ya?
nosotros hacemos evasión del dolor. Evadimos el fracaso. Somos exitistas. No nos arriesgamos. Somos conservadores, porque evidentemente todos los estados elitistas, oligárquicos, aristocráticos, nos preparan a los ciudadanos, los que habitan las ciudades, para que seamos conservadores y seamos reproductores y cómplices, al decir de Zizek, del orden social, reproductores del orden social. Entonces, el pueblo trabajador tiene que cambiar su actitud mental, su actitud política, respecto a la relación que mantiene en el cotidiano con los poderosos. Ser intolerante, ser desafiante que ser con los poderosos. Devolverles su agresividad, ser insolentes con la insolencia, darles de su misma dosis. Y además tiene que abandonar un conjunto de creencias que son patrones reproductivos, patrones reproductores de la ideología dominante. O sea, puedes estar, te pueden matar en la calle, evidentemente, si te rebelas, como lo hizo la Santa Inquisición o la maldita Inquisición, o como lo hicieron para las dictaduras militares en América Latina, o como lo están haciendo hoy día en Colombia, o como lo han hecho en Chile para el 18 de octubre hasta el día de hoy. Pero también mueres y morimos en el día a día. Y cabe hacerse la pregunta, en términos ya más existencialistas, como lo plantearía, no sé, Eric Fromm, Jean-Paul Sartre, ¿qué es peor? ¿Vivir de esta manera o morir en forma sublime? ¿O morir en forma realizada? Pero hay un montón de factores porque también nos obligan a producir familia, a tener pareja única, a tener hijos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que nosotros les reproduzcamos su sociedad, pues ellos buscan crecer. O sea, no es casual que, eh, no sé, pues, en 1973 nosotros éramos 7 millones y hoy día somos 18 millones. En el planeta Tierra somos 7.000 millones. Y el Imperio Romano, eh, 300 años antes de Cristo, eran 5 millones nomás de personas. Que hoy día la Ciudad de México tenga 250 millones de personas. ¿Influirá el cristianismo? La herencia de la cultura greco-latino-cristiana, romana, imperial, la familia como base fundamental de la sociedad y no la comunidad, porque Aristóteles, tanto Aristóteles como los romanos, siempre definieron a los que se organizaban fuera de los márgenes de su imperio, éramos los salvajes. Porque la comunidad no puede ser superior a la familia, porque la familia finalmente es lo que permite, según la tesis de Jaime Guzmán, la base de esta sociedad, no de cualquier sociedad, de las sociedades elitistas, aristocráticas, capitalistas. Por eso te obligan a tener hijos, por eso te sientes mal cuando estás soltero, cuando estás soltera. Por eso te da miedo la soledad, o nos educan para no enfrentar bien la soledad. Nos llevan al envejecimiento a través de la ideología, nos matan todos los días. Entonces, no sé si la palabra es deconstruirse, como diría Derrida, en ese sentido. Pero efectivamente hay una ideología dominante que nos genera una falsa conciencia que es totalmente dicotómica, antagónica con nuestras condiciones materiales de existencia. Por lo tanto, volviendo a la discusión inicial, la discusión del sueldo mínimo puede ser el principio o puede ser el final. Pero lo que sí es que necesitamos representaciones políticas desde lo más abajo hasta lo más arriba, y lo más arriba y más al lado, y circular, y no sé, desde todos los enfoques posibles, enfoques no en el sentido ideológico, sino de... eh, necesitamos que el pueblo cambie de mentalidad, en verdad, a eso me quiero referir.
Porque las direcciones no cambian y son el pueblo los que cambian las direcciones. ¿Para qué estamos con cosas? No se trata de culpar al pueblo. Una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpa. Pero efectivamente, como bien decía León Trotsky, las revoluciones estallan precisamente porque eh, estalla una olla a presión. Es precisamente el conservadurismo de las masas que se acumula por tanto tiempo el que permite que estallen revoluciones. Y si no hay una organización revolucionaria que logre tomar esa energía, es prácticamente, no me acuerdo cómo decía en la historia de la Revolución Rusa, pero era como energía perdida, vapor perdido. Yo creo que ese vapor existe, pero efectivamente nos falta la máquina condensadora. Ya acá hay una maquinaria ideológica que no estamos viendo lo suficiente, pero está operando en todo momento. Que finalmente es hasta qué nivel somos cómplices de todo lo que ocurre todos los días en nuestros diferentes espacios cotidianos. Porque tenemos miedo al conflicto, tenemos miedo a pelear. No se puede discutir de política en la mesa. Hay una apología al silencio. O sea, silenciarse también significa no gastar tanta energía. A veces hace súper bien. Pero silenciar la injusticia todo el tiempo, eso es lo que mantiene la paz de los ricos. La tolerancia de los oprimidos. Ahí la dejo. Que les vaya súper bien. Y ojalá que vayan saliendo más temas a posterioridad. Llamo a la discordia. Llamo a la intolerancia. Llamo a ser problemático y a no es problemática y a no estar agradecido. No ser un agradecido. Porque como había dicho, agradecido del latín viene de caritas. Y las caritas son dioses griegos que tomaron los romanos y cuando Roma asumió el cristianismo con Constantino como religión oficial, difundió que todos teníamos que ser agradecidos para que lo invasivo de lo malo, de la crueldad, de la violencia que ejerce cotidianamente el sistema de esclavitud y explotación, empezáramos a ver cosas buenas donde no habían. Adiós. Mira, este signo de la paz. En realidad llamo a la lucha social, llamo a la discordia. No tiene que ver con odio, tiene que ver con justicia. Adiós.